Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en la presente actividad académica que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Esta conferencia magistral titulada Ética, Integridad Pública y Prevención de la Corrupción es la conferencia inaugural del curso especializado Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, que está dirigida a cesigristas del periodo anual 2025. Eh, Si bien también se ha hecho extensiva la invitación a estudiantes y profesionales para que nos acompañen en esta oportunidad, esta conferencia, pues, como he mencionado, forma parte, digamos, de la capacitación que el Centro de Estudios dirige a los cesilistas de este año. Los cesilistas tienen, digamos, como actividades académicas previstas para el presente año el desarrollo de 6 cursos especializados. Uno de ellos es el que iniciamos hoy. Tenemos también los que vamos a desarrollar a continuación sobre temas de derechos humanos, sobre temas de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sobre transparencia y acceso a la información pública, acceso a la justicia y rol de la defensa pública, y sobre protección de datos personales, a los cuales también al inicio y a la clausura se desarrollarán conferencias como la que estamos desarrollando el día de hoy. Sin más, vamos a dar inicio a esta conferencia dando lectura a la hoja de vida de nuestro expositor, el licenciado Juan Luis Villegas Abril. Eh, Juan Luis Villegas Abril es comunicador social con estudios concluidos de maestría en gestión social. Es consultor sobre temas de integridad pública, especialista en fortalecimiento de capacidades en temas relacionados a ética en la función pública, integridad, prevención de la corrupción con enfoque en derechos humanos. Actualmente es coordinador de Integridad Pública de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin más, entonces damos ya uso de la palabra al licenciado Juan Luis Villegas para el inicio de su conferencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos los asistentes en este evento el día de hoy. Y estoy particularmente bastante contento y emocionado porque siempre me gusta compartir, aunque el tiempo sea bastante breve, siempre me gusta compartir, hablar sobre estos temas para no quedarnos ahí, sino para después ponernos en acción. Son 3 grandes temas los que nos convocan hoy. Y por el tiempo, más o menos, habría entre 15 y 20 minutos por cada tema, lo que hace que, digamos, sean algunas pinceladas lo que se vayan a abordar. El mecanismo de preguntas, me lo comentan, a ver si me lo comentas por interno, Jesús, de preguntas, comentarios, para ver cómo tenemos un poco de interacción en esta tarde. Y entiendo que yo comparto la pantalla o mi ventana, ¿no? Para tener la presentación, que es más que todo una hoja de la ruta de lo que vamos a conversar, más que una exposición. Quisiera que esto sea una suerte de diálogo donde podamos compartir las ideas, conocimientos que tenemos al respecto, porque siempre es bueno que todos podamos aportar para construir justamente este sentido común que nos haga actuar a favor de la promoción de la integridad, de una cultura de integridad en las instituciones públicas, más aún ahora que están iniciando o ya están unas semanas en su labor como cesigristas. ¿Me confirman si la pantalla se ve bien, por favor, que no haya ningún problema con la presentación? Está correcta la pantalla, sí se ve bien. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. El primer tema que tenemos para hoy es hablar de la ética, pero al hablar de la ética constreñida al ámbito, al ejercicio de la función pública. Si bien tenemos entonces distintas definiciones de ética, utilizamos esta definición de este filósofo francés, Paul Ricoeur, donde articula lo que uno quiere para su vida. Desde ahí tenemos que partir con la necesidad de construir instituciones justas, y vamos a ver de qué se trata eso. Para este filósofo, la ética es el anhelo de vida plena, entonces,
con y para otros en instituciones justas. Eso no quita que otras definiciones que conozcan no sean definiciones válidas, por supuesto que sí, solamente que esta nos ayuda a constreñir, a enmarcar la reflexión a la ética aplicada a la función pública. Ahora bien, cuando hablamos de anhelo de vida plena, partimos de aquello que queremos para nuestra vida. Cuando decimos anhelo de vida plena, partimos de la pregunta, ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿De qué forma quiero llevar mi vida? ¿En qué ámbitos? ¿En qué espacio? ¿Qué me va a llenar y qué me va a hacer feliz? En otras palabras, asúmanlo o tómenlo como si fuera un pequeño círculo, que es lo más íntimo que tenemos. Esta visión, esta construcción que cada uno de ustedes hace y quiere para su vida. Ese es el primer punto, el punto inicial. De esa forma inicia el partido, con el anhelo de vida plena. Y eso es bastante interesante que siempre nos hagamos preguntas, siempre eh, estemos inquietos, ¿no? Sobre aquello que me llena, sobre aquello que me hace feliz, porque si no partimos de ahí, ¿cómo vamos a dar el salto con el siguiente punto, con la siguiente dimensión, que es el con y para otros? Este anhelo de vida plena no se hace solo, no lo construimos solos, jamás. Siempre están esos otros con los que conciliamos intereses, compartimos proyectos de vida, discutimos también, no nos ponemos de acuerdo, anhelamos un futuro compartido, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos a los más próximos, que pueden ser nuestra familia y nuestros amigos, y los otros mismos en la comunidad con los que no conocemos, pero que más o menos se manejan con las mismas reglas. Entonces, esta construcción, este anhelo de vida plena, esta búsqueda de felicidad, siempre se construye en relación y con otros. Pero ahí no termina el asunto, ahí no acaba. Si bien es importante saber qué es lo que quiero para mi vida y tener claridad cómo lo construyo o cómo esto se construye siempre con y para otros, es importante y necesario que reconozcamos que para poder construir ello necesitamos instituciones justas. ¿Y a qué se refiere con instituciones justas? Muy simple. Instituciones, es decir, conjunto de reglas claras, predecibles, en un marco institucional para que justamente estas instituciones puedan brindar servicios para que las personas puedan ejercer sus derechos. Ustedes como cecigristas están en distintas entidades eh, vinculadas a la justicia y por eso es doblemente vital tener claridad sobre qué implica la construcción de una institución justa. Es decir, instituciones que brindan servicios, las instituciones públicas ofrecen servicios a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia, tiene el servicio de la defensa pública, abogados del Estado, a disposición de ciudadanos y ciudadanas con escasos recursos para que puedan ejercer un derecho, el derecho a la justicia. Y así igual en todas las instituciones en las que están desarrollando el CECIGRA o las otras experiencias que van teniendo, ¿no? En general, en la vida vinculado siempre a instituciones, buscando siempre que sean estas instituciones justas. Pero estas instituciones justas no se construyen, no caen del cielo. Es decir, se requiere de mucho trabajo y esfuerzo y compromiso para construir una institución justa. ¿Y cómo se logra eso? Se logra cuando cada uno hace lo que le corresponde. A veces quisiéramos tener unos anhelos de reforma mucho más grandes y ambiciosos, pero tenemos que partir, como dice un profesor, que lo he escuchado varias veces, cuando habla de qué podemos hacer cuando a veces es difícil reformar las instituciones. ¿Qué hacemos? Él dice, defendamos nuestro metro cuadrado.
Y me parece una idea bastante sugerente, porque este defender el metro cuadrado implica hacer bien lo que tengo que hacer en lo que me compete. Cuando sea practicante, cuando sea sensibilista, cuando sea analista, especialista, coordinador, ejecutivo, gerente o director general. Si ese metro cuadrado cada vez quizás se vaya ampliando más. Y si lo defiendo, es decir, si actúo con justicia, si actúo con integridad, si actúo siempre en favor del bien común, que vamos a ver más adelante cómo se articula esto con esta idea de bien común, estaremos construyendo, aportando a generar esta institución justa que todas las instituciones están eh, obligadas en la necesidad de constituirse de esa manera. Entonces por ahí partimos y como les digo, es una definición que parte de lo personal, pero aterriza en la necesidad de construir un entorno institucional. Y parece por eso bastante sugerente esta definición de ética como anhelo de vida plena con los otros y para los otros, en un marco institucional donde pueda ser posible o donde gracias a ello se puedan ejercer derechos. Sin instituciones justas, en otras palabras, nuestros anhelos de vida plena se ven amenazados. Sin instituciones justas, en justicia, en educación, en seguridad, en alimentación, es decir, que provea servicios para que se pueda ejercer el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la justicia o a la seguridad. ¿Cómo se pueden ejercer esos derechos? Entonces, quienes estamos en el sector público tenemos, por lo tanto, una doble responsabilidad. Somos ciudadanos, por un lado, pero a la vez formamos parte y queremos formar parte de instituciones y queremos hacer de estas instituciones cada vez más instituciones que efectivamente brinden servicios de calidad para que las personas puedan ejercer sus derechos. Ese es el punto inicial y eso en realidad es gran parte del hilo conductor de lo que vamos a conversar esta tarde. Aquí, bueno, acá está diciendo más o menos lo mismo. Y en ese marco, pues es necesario decir que tenemos la ley del Código de Ética en la Función Pública. El año pasado tuvimos la grata experiencia de, de visitar distintas regiones, de tener una intervención en distintas regiones, donde también tuvimos talleres con cecilistas, y fue bastante interesante la información que se recogió, porque en todos esos talleres de Tacna a Iquitos, estuvimos en 8 o 9 regiones, de Tacna a Iquitos preguntamos y les pedimos a los sensibilistas que levanten la mano quienes habían leído el Código de Ética en la Función Pública. Y con mucha sorpresa y un poco de inquietud también, vimos que poquísimas manos eran las que se levantaban, una o dos por taller, más o menos para que se haga una idea, una o dos por taller. Eso significa que tenemos pues un reto bastante grande porque este documento, y creo que está aquí, este documento es el que regula la conducta ética de los servidores. Si bien tenemos principios personales, tenemos una brújula moral también, ¿no? Donde sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Todos más o menos en general tenemos esa brújula y podemos tomar decisiones en consecuencia. Y a veces incluso se toman decisiones sabiendo que está mal. Por lo tanto, si bien todos tenemos esta brújula moral, si bien todos tenemos esta idea de lo que es correcto, lo que es incorrecto, si bien hemos desarrollado sentimientos morales, hemos desarrollado el juicio moral, vamos a hablar brevísimamente de ello, hemos desarrollado este juicio, este reconocer, ¿no? Cómo nos vamos haciendo personas en un contexto social y por lo tanto esta claridad donde deben haber límites para no vulnerar los derechos de los otros, etcétera. Ahí tenemos para los servidores públicos un marco normativo, más allá de
que están muy bien, los principios, nuestras creencias, todo eso está muy bien, este desarrollo de esta brújula que hemos desarrollado reconociendo lo que es correcto y de lo que es incorrecto, eso está muy bien. Pero si queremos ser servidores públicos, si queremos hacer carrera en la gestión pública, tenemos que acudir y conocer y ver de qué trata este código de ética en la función pública. No solamente porque la, hay que conocerlo teóricamente, sino ver cómo eso aterriza, se hace concreto en los comportamientos, en las conductas de los servidores. Por ejemplo, siempre me gusta poner este ejemplo. ¿Cómo, eh, cómo se hace evidente el principio del respeto? ¿No? O de la probidad, mejor vamos a la probidad, ¿no? Y uno dice, yo soy un profesional probo, ¿no? ¿Cómo se mide la probidad? ¿O cómo se mide la idoneidad? ¿No? O el ejercicio adecuado de cargo, que es uno de los deberes también fundamentales. ¿Cómo se mide eso? ¿Es posible medir los principios? En el caso del Ministerio de Justicia tenemos los valores institucionales que son 4 y siempre estamos ahí con campañas, ¿no? Los 4 valores mínimos, los 4 valores institucionales. ¿Cómo se miden los valores institucionales? ¿Es compromiso, honestidad? ¿Es posible medir eso? Siempre preguntamos. Es posible a través de las conductas. Por eso, en el marco de la implementación de las políticas de integridad, hay un documento muy valioso y vital que cada vez más todas las instituciones lo están pidiendo, que no es el código de ética. El código de ética es la ley del código de ética y eso aplica para todos. Es el marco general, es el paraguas. Dentro de ello, o bajo de ello, tenemos el código de comportamiento ético. Es decir, inspirados por los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética, inspirados por los valores institucionales y los últimos años también inspirados por el valor de la integridad pública, vamos a definirla más adelante, inspirados por la integridad, antes de poner el apellido de pública, inspirados por el valor de la integridad, eh, las instituciones cada vez más vienen desarrollando estos códigos de comportamiento o códigos de conducta ética, donde ya no se pone el peso en la definición del principio, reconocer que es el respeto, la probidad o la eficiencia, sino ver en las instituciones concretas de qué forma aterrizada se puede ver, medir y, por lo tanto, subir el estándar, como decimos, subir cada vez más la valla, que sea cada vez más exigente estar en una institución pública y cada vez más exigente el comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones. Hace poco se aprobó el Código de Conducta Ética del MINJUS, del Ministerio de Justicia, y estamos en esa labor de llevarlo a todos los servidores, porque no es cuestión de que se apruebe, tenga su resolución y ya, sino de llevarlo a todos los servidores y decirles cuál es la utilidad del mismo, de qué manera lo vamos a medir y por lo tanto de qué manera también esto se va a mejorar. Por ejemplo, hay deberes que por momentos o tienen mayor resalto. El de neutralidad, como ven ahí, el deber de neutralidad, ahora que se convocan elecciones en abril, si no me equivoco, ¿no? Todos los servidores en cualquier modalidad de contrato, el deber de neutralidad lo va a tener pues, bien clarito en su chip, no va a tener que estar bien instalado en su chip, porque ningún servidor puede estar inclinando la balanza o funcionario, ¿no? El deber de neutralidad será algo que se exija a los servidores y por lo tanto pues esa será una muestra de su conducta ética, porque estamos viendo que eso también está en el marco de la ley del Código de Ética en la función pública. Esto brevemente, quizás lo vayamos a profundizar más adelante en el curso especializado. Hay algo que es el desarrollo del juicio moral propuesto por Colbert, quien propuso
el desarrollo del juicio moral tiene 3 estadios. El primer estadio es el preconvencional, el segundo el convencional y el tercero es el postconvencional. Solamente tenemos texto en el pre y en el convencional porque ahí solemos dejar la reflexión y el reto para el post. ¿En qué consiste? Nos dice que a lo largo de la vida, bueno, las personas desarrollan un juicio moral y se pasa por distintas etapas. En el punto, en el estadio preconvencional, perdón, ¿qué es lo que prima? Yo, yo y yo. Lo importante es yo, lo segundo más importante es yo y lo tercero es yo. Lo justo y lo bueno se mide contra lo que yo quiero. Y se respetan las normas, esto es muy interesante, se respetan las normas por temor al castigo y las normas se asocian a otros. Por eso, cuando el gato se va, ¿qué hacen los ratones? Los ratones hacen fiesta, ¿no es cierto? Porque justamente están en este estadio. Esta es una característica de los niños. Esperan que no esté ese otro concreto al que le encarnan la norma, y cuando no está, la norma no existe. Eso se ve en el tráfico, por ejemplo. Cuando el chofer le pregunta al cobrador, es que hay policía, ¿no? Y le dice, no, pisa el acelerador. ¿Qué es esto? Es un comportamiento preconvencional. La norma está en el policía. Si no está, la norma no existe. Por eso se asegura que no esté. Y esto es un problema grande, porque si no se corrige a tiempo, se extiende, no se puede extenderlo, no vamos a cambiar esto se extiende hasta la edad adulta, si es que esto no se corrige. Y tenemos, pues, por lo tanto, muchas personas que no han pasado de este estadio o se han mantenido donde creen que lo primero y lo segundo y lo tercero más importante son ellos mismos. Lo bueno y lo justo se mide en cuanto a lo que ellos quieren y sí, respetan la norma porque tienen miedo al castigo y asocian la norma a ese otro concreto. Una cosa es cuando pasa el jefe y otro es cuando no está. Uno es cuando hay cámaras y se comporta de otra forma cuando no está. Bueno, no debería de ser eso. Pues, ese es un comportamiento de niños y no debería de ser así. Es terrible cuando personas que no han desarrollado el juicio moral, su juicio moral, pues ocupan algún cargo importante en la administración pública. ¿Cómo actuará una persona donde piensa que lo primero, lo segundo y lo tercero es él mismo, que mide lo justo y lo bueno en función a lo que él quiere y está ocupando un cargo importante en la administración pública o privada, vamos a decirlo así? Entonces, hay que pasar al siguiente estadio, que es el convencional, que ahí ya se ha desarrollado un sentido común más social de lo que está bien y lo que está mal. Justamente lo justo es el bien común. Lo que se considera que es justo e injusto es el bien común y ya ha logrado desprender las normas del otro concreto. Se comporta igual estando el policía o no estando el policía, porque ya ha evolucionado, ha incorporado. Si está la norma es por algo. Si está la norma es porque nos ayuda y nos organiza la vida social y por lo tanto lo social es asumido como conciencia moral. El punto, el tercer estadio, mejor dicho, es el postconvencional, donde lo que tenemos ahí es que las personas, los individuos, se viven, toman sus decisiones ya en función de criterios universales, como el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y ese es su punto de referencia y su marco de referencia para tomar las decisiones en su vida. Ahora, si les pregunto en qué estadio estamos la mayoría de peruanos, lo dejo para la reflexión para ustedes mismos, en preconvencional, en convencional o en postconvencional. Y esto es importante hablarlo porque no podemos quedarnos solamente, sí, el código de ética importante o los códigos de comportamiento ético. También hay una forma de ser. También hay una forma de ser que se caracteriza, que nos va poniendo a nosotros en determinadas circunstancias, que nos va a retar comportarnos éticamente. Comportarnos éticamente siempre va a ser un reto en contextos donde exista una moral laxa, donde la conciencia entre lo que está bien y está mal no esté muy clara o donde no hayan sanciones
por un mal comportamiento también. Y ya para finalizar en esta parte de ética, que es muy breve, siempre también pensamos en estas preguntas. Y pregunto, para su reflexión, si es que consideran que en el Perú la gente respeta las leyes y las autoridades y los políticos. ¿Qué dirían? ¿Qué diría la gente? Es decir, ¿el cumplimiento normativo es marca Perú? Esa es la pregunta. Dirán sí, no, más o menos. Si le quitamos el más o menos, ¿qué dirían? ¿Sí o no? Es una pregunta muy interesante para hacerse, porque podemos estar hablando y profundizar de varias sesiones hablando de ética en la función pública, de ética, corrientes éticas, distintas miradas en la ética, y es una reflexión muy bonita, útil, que nos enriquece personalmente. Pero también tenemos que ver la realidad, y la realidad es que en nuestro país el cumplimiento normativo todavía está lejos de ser lo que quisiéramos que sea. Eh, y es ante la siguiente pregunta, si podríamos construir una sociedad sin el respeto a la ley, eh, la respuesta inicial normalmente suele ser no. Sin embargo, claro que sí, y ahí está el Perú como ejemplo notable. Sí es posible construir una sociedad sin el respeto a la ley. Eso tenemos que tenerlo claro. Y también esta pregunta, ya para cerrar esta parte, ¿qué clase de sociedad se genera en ausencia del respeto a la ley? Esta es una idea de Luis Pázara, donde viendo el resultado de esta encuesta, de esas tres preguntas que ven aquí a su izquierda, estas tres preguntas se hizo hace un tiempo, hace unos años en realidad, y salió esto como resultado, donde el 95%, el 98% y el 96% respondieron que ni la gente, ni los políticos, ni las autoridades respetan las leyes. Siendo así, es necesario que nos pongamos a pensar de cómo vamos a construir entonces instituciones donde se respeten las leyes, instituciones instituciones justas que provean servicios para que la gente ejerza derechos. ¿Cómo lo hacemos? Si es que está en la percepción equivocada, la percepción al final, a veces dicen, pero es una percepción. Sí, es una percepción, pero la percepción es un tipo de conocimiento, nos está diciendo algo. No puede ser 95%. Ok, bajemos de 20. Serían 75. Igual es bastante. Más allá del número exacto, la tendencia es pensar, tener esta idea generalizada. Entonces debemos de pensarlo, reflexionarlo y decir dónde estoy yo, dónde como profesional, como joven profesional que inicio mi largo y fructuoso camino en la administración pública, dónde voy a estar yo, en el lado de la gente que respeta las leyes o en el otro lado. Ahí creo que no hay punto medio, ¿no? No respeta las leyes o no las respeta, no las puedes respetar más o menos. Ahí tiene que ser un poco, bastante cortaaguas en realidad. Y hasta ahí con esta primera parte para entrar a lo que entendemos como corrupción. Y creo que de esta lámina de corrupción solamente tenemos una lámina, porque tenemos que centrarnos en comprender qué es la corrupción. Y la definición de la política de integridad y lucha contra la corrupción, que la tenemos desde el 2017, aquí se presenta con mucha claridad la definición. Es el mal uso del poder público para obtener beneficio indebido, económico, no económico, para terceros, directo, indirecto, etcétera, pero de beneficio indebido por agentes públicos, vulnerando principios y deberes éticos y derechos fundamentales. Vamos parte por parte. Vamos a ver si es que, viendo un ejemplo, la definición resiste a la realidad. Siempre me acuerdo de este terrible ejemplo del tiempo de la pandemia, cuando salió esta noticia de la venta de camas UCI. ¿Se acuerdan?
venta de camas UCI, 80.000 soles, era el precio, ¿no? El precio que hacía la diferencia entre la posibilidad de vivir o de perder la vida en este tiempo tan triste que hemos vivido hace unos años, hace poquitos años en realidad. Ocurre que tendemos a olvidarlo muy rápido. Y aquí vamos a ver, con ese ejemplo, si es que hubo mal uso de poder público, si es que hubo un beneficio indebido, si se vulneraron principios y deberes éticos y si se vulneraron derechos. En cuanto al mal uso de poder público, ahí tenemos que, recuerdo en este caso, estaban involucrados médicos, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Médicos que eran del sector público y todos en el sector público tienen mayor o menor eh, capacidad de hacer cosas. A eso se refiere con el poder público. No el poder, las altas esferas del poder, no, todos, absolutamente todos tienen mayor capacidad de hacer o no hacer cosas, en uno o en otro modo. Hacerlas bien o hacerlas más o menos, hacerlas con calidad, hacerlas no o no con calidad, hacerlas oportunamente o no hacerlas oportunamente. Este informe, esa atención, eh, ese, ese correo electrónico, ¿no? Todos estamos ahí haciendo algo y lo podemos hacer bien con calidad y oportunamente, o mal, tarde y nunca, como se suele decir. Así es que, pero este mal uso del poder público, cuando estamos hablando de corrupción, trae consigo un beneficio indebido. El segundo elemento. Este beneficio indebido es, en este caso, en el ejemplo que les presento, los 80.000 soles, que hacían la diferencia entre vivir o morir. Así de sencillo. Era un beneficio indebido. ¿Esto vulneraba principios y deberes éticos? Por supuesto que sí. Hablando de los del Código de Ética en la Función Pública, ¿no? Respeto, probidad, ¿qué más tendremos aquí? Eficiencia, idoneidad, justicia y equidad. Eh, Nada, absolutamente nada de eso, solamente haciendo una breve referencia a los principios. Por supuesto, entonces, por lo tanto, un acto de corrupción se borra con ese acto muchos principios o deberes éticos que todo servidor público está obligado siempre a observar. Y finalmente, se vulneraron derechos, por supuesto que sí. El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a ser tratado de forma igualitaria en un establecimiento de salud. Por supuesto que se vulneraron derechos y producto de un acto de corrupción, uno puede perder la vida. Hace unos años salió una campaña donde decía la corrupción mata. Así era, la corrupción mata. Y en efecto, este mal uso de poder público termina en vulneración de derechos y por lo tanto, derecho a la vida, a la justicia, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Todos nuestros derechos pueden ser afectados. Por eso dicen con mucho acierto que la corrupción pues afecta derechos, quita oportunidades de desarrollo y no nos permite tener una sociedad con más oportunidades para todos. Si bien hay unos afectados, si bien se dice, no, la corrupción afecta a todos. Así es, la corrupción afecta a todos. Pero ese hospital que no se terminó de hacer en esa comunidad y que la gente tenga que transitar 4 horas en trocha para llegar al hospital más cercano, eso vulnera los derechos de las personas, vulnera su derecho a la salud. ¿Cuántas, cuántas vidas se ahorrarían si ese hospital estaría, o ese colegio, ¿no? Que hace que muchas personas o muchos niños jóvenes dejen de estudiar porque no pueden trasladarse? Solamente poniendo dos ejemplos, ¿no? De un colegio y un hospital. Imagínense cuando hablamos de la atención de cara a cara de una persona que viene en búsqueda de justicia. Es justamente algo bastante sensible que tenemos que tener en cuenta para todas las personas que trabajan con otras personas en el sector público. Entonces, eh, la, la respuesta a este problema es
fortalecer los marcos normativos o fortalecer una cultura de integridad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, no existe una sola definición de integridad, ustedes habrán escuchado varias, que conocerán algunas. Las definiciones que tenemos aquí, por ejemplo, hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Eso quiere decir, hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Eso es bastante complicado, ¿no? O sea, más que complicado, es un reto. Comportarse siempre de la forma correcta aunque nadie nos esté viendo, donde no necesitamos el jefe, la cámara, ni nada que nos esté diciendo, por si acaso, estoy aquí vigilando que hagas lo correcto. No se requiere de eso. Acuérdense, ese estaría ya no sería un preconvencional, ¿no? Una persona que hace lo correcto aunque nadie lo esté viendo, retomando lo anterior, es que no sería una persona que esté todavía en el estadio preconvencional siguiendo a Paul. Integridad, otra definición, es actuar consistentemente con principios, valores y creencias. Así es. Pero claro, siempre y cuando esos principios, valores y creencias estén pues buscando siempre el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, una vida en convivencia democrática, ¿no? Pueden haber otros valores y creencias, por supuesto, pero no estamos en esa línea. Otra definición que utilizamos bastante en nuestras capacitaciones es la integridad como el cumplimiento de la palabra dada. Es decir, una persona es íntegra cuando cumple con su palabra. Y por lo tanto, así como las personas tienen o dan su palabra, las instituciones también lo hacen. Y esa es una idea bastante bonita, porque a todos, en algún momento, alguien nos dio su palabra y fue un falla, como decimos cotidianamente, y nos falló, ¿no? Dio su palabra, pero nos falló. Sabemos cómo se siente, conocemos ese sentimiento de desazón, hasta de pena, de frustración, ¿no? Frente a esto. Yo confiaba en esa persona que me dio su palabra, pero me defraudó hasta cierto punto, ¿no? Entonces, cuando una persona da su palabra, genera confianza frente a quien se le da. Igual las instituciones. La palabra de las instituciones está en su razón de ser, en su misión. Una institución da su palabra a través de su misión. En el caso del Ministerio de Justicia, por ejemplo, su misión es garantizar el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, con especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad. Estoy parafraseando. Normalmente la misión siempre empieza con un verbo. El caso es garantizar. Es lo que quiere hacer. Es una acción concreta, muy concreta. Y por lo tanto, será una institución íntegra en la medida que cumple con su palabra. Y es una definición muy fuerte, muy consistente, porque todos tenemos esta experiencia de dar o de no haber, o de haber sido defraudado porque te dieron la palabra y sientes que no, la otra persona falló, ¿no? Imagínense un ciudadano que va a una institución pública porque confía en su palabra, confía en la palabra de esta institución. Esta institución me va a garantizar el acceso a la justicia. Y se le trata mal. Y los procedimientos no son claros. Finalmente no espera lo que fue a buscar. No fue bien atendido. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir que institución pública tenía que ser. Lamentablemente muchas de esas expresiones que tienden a generalizar se dan por experiencias concretas. Y por eso es tan vital todos los servicios donde la experiencia, servidor público, ciudadano, es tan vital que esta relación sea clara, sea una honesta, horizontal también, ¿no? Que no se vea al ciudadano aquí y a la institución pública por acá arriba y que se le va a mirar por encima del hombro, ¿no? No va a sentir y no se le va a cumplir. No, la institución no va a cumplir con su palabra.
y lo que queremos dentro de un marco institucional de integridad es que todas las instituciones pues cumplan con esta palabra. Y otra definición que utilizamos es la actuación coherente entre lo que se dice y se hace. Si se dice que, o si dicen, ¿no?, que van a ser ciclistas durante un año, que se comprometan pues con eso que han dicho, voy a ser ciclista. ¿Eso qué significa? No dejar de aprender, aportar lo que saben, no quedarse callado frente a las injusticias, eh, conocer cada vez más cómo funciona el sector público para aportar lo mejor de sí, para hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Buscar aliados también, ¿no? Siempre me gusta plantear a las oficinas de integridad como aliados de todas las personas que quieren que las instituciones públicas donde desempeñan sus funciones eleven cada vez más sus estándares de integridad. Entonces tenemos distintas definiciones y aquí ahora vamos a hablar de integridad pública. Acá está. Ya no solamente de integridad, donde una persona puede ser íntegra, o una institución también, hemos hecho el símil, ¿no?, con el cumplimiento de la palabra, sino ahora acá ya hablamos de integridad pública. Ya le estamos poniendo ese apellido. Y aquí tomamos la definición de la OCDE de lo que es integridad pública. Y nuevamente, ¿dónde recurrimos? A los valores, principios y normas éticos. Algo que ya hemos venido conversando casi desde el inicio. Como estos valores, principios y normas éticos o normas éticas en las entidades, primero son compartidos por los miembros de la institución para mantener y priorizar los intereses públicos sobre los intereses privados en el sector público. Y aquí estamos hablando del corazón de lo que son los conflictos de intereses. Es un tema que no vamos a abordar ahora, pero acá está el corazón de lo que es la prevención de un conflicto de interés. Es decir, cómo los valores, los principios y las normas se articulan como un engranaje, ¿no? Como un engranaje para asegurar siempre el bien común, para asegurar siempre que todas las decisiones que se tomen en el sector público favorezcan a la mayoría, que los servicios estén bien focalizados y orientados a quienes lo necesitan y que no se incurran pues en conflictos de intereses. Entonces, nuevamente, ese tema de los valores, los principios y normas éticos, los valores y los principios son fundamentales, son centrales, no son solamente discursos. De verdad que en el sector público nos inspira a movernos por valores y principios, actuar en consecuencia de estos valores y principios. Eh, y es retador. Las instituciones públicas suelen tener muchos procedimientos, a veces estos procedimientos suelen ser bastante lentos, suele haber a veces mucha documentación, mucha burocracia y un montón de normas que tenemos que conocer para poder desarrollar la función que desarrollamos. Pero si nos gustan, si estamos comprometidos con lo que hacemos, se aprende rápidamente y buscamos la forma de ser cada vez más efectivos, eficaces con los recursos que siempre van a ser escasos, dicho sea de paso, pero vamos a buscar siempre ser más eficaces con los recursos que tenemos. Que faltarán varias cosas, sí, pero hacer lo mejor que hacemos en lo que me corresponde hacer, en otras palabras, nuevamente, defender este metro cuadrado para dar lo mejor de mí, para construir esto que llamamos integridad pública. Porque la integridad pública solamente es posible cuando los integrantes de la institución son íntegros. Todo lo demás es discurso. La integridad pública solo es posible cuando las personas que que forman parte de la institución, son personas íntegras. Es decir, acá usamos cualquiera de las definiciones anteriores, son coherentes con los principios y valores de la institución. Cuando hacen lo correcto, aunque nadie los esté viendo, cuando son coherentes entre lo que dicen y hacen, cuando son personas que cumplen con su palabra,
tendremos mayores oportunidades de construir integridad pública, de priorizar siempre, por lo tanto, estos intereses públicos sobre los intereses privados en el marco de la gestión pública. Y la integridad pública, el enfoque de integridad es algo relativamente nuevo. En el Minjus tiene más años, les comento. En el Minjus en el 2014, si no me equivoco, 13-14, se creó el primer modelo de integridad. 2013 se crea el primer modelo de integridad, tenía 4 componentes, ¿no? Unos ítems de desarrollo, y el modelo de integridad como una herramienta de gestión, era una herramienta de gestión para elevar los estándares de integridad en la institución. A partir de ahí, y con otros documentos, avances en integridad pública, es que en 2017 se crea la Secretaría de Integridad Pública y ya institucionaliza y obliga a todas las entidades públicas a implementar el modelo de integridad, lo que está muy bien. Y en el Ministerio de Justicia tenemos una experiencia un poquito anterior que, digamos, nos ha dado una mirada o la posibilidad de poder hablar de integridad desde aquellos años y pensar integridad desde aquellos años. Y desde aquellos años ya se le daba el acento en la necesidad de construir marcos de prevención para, voy a redundar, para prevenir la corrupción. Hasta hace unos años la palabra era lucha. El énfasis era la lucha contra la corrupción. Ya habían comisiones, planes de lucha contra la corrupción, especialistas en lucha contra la corrupción, ¿no? Esto más o menos hasta 2020, 2020, más o menos así, ¿no? Años más, años menos. Pero después de ello, ya con la Secretaría de Integridad Pública, con el mecanismo que evalúa la implementación del modelo de integridad, ¿qué es lo que se evalúa? Que las entidades cada vez sean más robustas en su capacidad de prevención. Prioriza la prevención. ¿Y qué es lo que prioriza? Aquí lo vamos a ver. Busca generar esto que llamamos cambio cultural o una cultura de integridad. Lo reactivo, lo vemos aquí, ¿no? Aquí están los fuegos artificiales, solo decía, ¿no? Aquí están las luces, ¿no? Soborno, colusión, todos los delitos. Acá están los allanamientos, acá está el juicio oral, aquí están las fotos, ¿no? Esto sale en los titulares, ¿no? Esto de aquí. Pero la prevención nunca va a salir en un titular. Nunca va a salir, instituciones públicas fortalecen su capacidad de prevención. No. No sale. Por ejemplo, hace unos meses, hace un mes en realidad, un mes y unos días, salió el resultado del índice de capacidad de prevención frente a la corrupción, que es lo que mide la implementación del modelo de integridad. 396 entidades evaluadas, un trabajo arduo de la Secretaría de Integridad Pública, un trabajo bastante minucioso que han hecho evaluando cómo se mide, cómo se implementa el modelo de integridad en las instituciones públicas, ¿no? No he visto titulares al respecto, porque la prevención no vive. Ese es un gran problema que tenemos. La prevención es este trabajo de hormiguita que se va haciendo, y dentro del enfoque de integridad es haciendo qué, identificando riesgos, que fortalecer esta cultura de identificación de riesgos de corrupción o faltas a la integridad, elevando cada vez más los estándares de cumplimiento, mejorando cada vez más el desempeño ético de los servidores. Todo esto, ¿qué es lo que busca? Que el uso adecuado de bienes, que no hayan conflictos de intereses, usar bien la información privilegiada, generar mejores condiciones en cuanto a transparencia, fortalecer o combatir esta débil meritocracia que tenemos. Lamentablemente ese es un problema que está en la médula del sector público. No hay
una carrera pública y eso nos genera muchas dificultades y, bueno, fortalecer en general el comportamiento ético de los servidores para que puedan cada vez más ser servidores comprometidos con la integridad. ¿Qué más tenemos aquí? Prevenir, acá está, acá tenía una más. Prevención, pero ¿prevenir qué? Prevenir eso, por ejemplo, ¿no? Prevenir que a un bachiller, acá está, ¿no? Acá está, prevenir que un bachiller en Derecho, ¿no? Este es un TDR, es un formato de término de referencia. Prevenir que a un bachiller en Derecho se le solicite un premio relacionado a la publicidad, ¿no? Porque no tiene coherencia, no tiene coherencia. Dijeron que eso era un error, pero parecía más bien una contratación que tiene este sello de aquí, no está dirigido. Esto es lo tomé del Facebook de una amiga hace unos años, no muchos años en realidad, una convocatoria, postdata, no está dirigido. ¿Sería necesario ese postdata si es que tuviésemos una cultura de integridad con altos estándares de cumplimiento? No. Siempre que pensamos en una convocatoria pública, se piensa, ya tiene nombre, ya está dirigido. Eso que está en el chip es lo que busca cambiar el enfoque de integridad. Que cambiemos ese chip, que nos quitemos ese chip y nos pongamos otro, donde ya sea por defecto saber que una convocatoria no está dirigida, sino que más bien es un concurso que sigue el principio de transparencia, de igualdad de oportunidades, de justicia en el acceso a la función pública, etcétera, etcétera. O prevenir prácticas donde todos eran testigos, ¿no? De los NM audios que salieron hace unos años y que dio cuenta de cómo eh, este problema de la corrupción puede llegar a esferas bastante, lamentablemente, bastante altas. Estábamos hablando de la instancia, de la entidad que evaluaba a jueces y fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere promover en concreto? Esto, las malas prácticas de la gestión pública y por lo tanto para eso necesitamos una cultura de prevención y para ello tenemos este enfoque de integridad que se gestiona a través de esta herramienta que es el modelo de integridad institucional de la cual se podrá conversar más en este programa de especialización. Pues bien, creo que vamos a parar aquí. No pensé hablar tanto. Donde tenemos las preguntas, consultas, en caso hubiera. Acá veo el chat. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Ajá, chat, WhatsApp. A ver, vamos a ver, unirme al chat. No lo veo. Usa la caja de preguntas y respuestas. Creo que no lo estoy viendo por aquí. Pues bueno, Jesús, me dirás, por favor. Sí, hay 13 preguntas. A ver, Están en la caja de preguntas y respuestas. Por favor, puedes leerlas y más, grabar. No encuentro la caja de preguntas. ¿Dónde? en la parte inferior de donde está la Ya. manito hay una flecha verde y luego a continuación está la caja de preguntas. No me sale. Después de la manito sale la flecha y después dice mostrar subtítulos. Bueno, entonces te las leo, ¿te A parece? ver, a ver. Sí. Dice la primera, ¿es posible detener la corrupción a mediano plazo en el Perú? ¿Qué hay que hacer? Uy, 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 uy. Empezamos con furia las preguntas. Yo creo que sí es posible. Eh, es posible eh, en la medida que el modelo de integridad se vaya asentando cada vez más en las instituciones públicas. Cuando hablo del modelo de integridad, hablo de todo un marco institucional que parte desde la más alta de las autoridades, ¿no? Desde las autoridades de la entidad y atraviesa toda la entidad. ¿Es posible hacerlo? Sí, porque el modelo de integridad va más allá o pretende ser más allá de un modelo de cumplimiento de normas. Busca cambiar este chip que les decía. Y por lo tanto yo creo que sí es posible, siempre y cuando toda la entidad
tenga conciencia, en todas las entidades existe la conciencia de la gravedad del problema, eh, pero también de los beneficios y oportunidades que presenta el modelo de integridad. El modelo de integridad está empezando, son 5 etapas las que hay que implementar, se ha medido hasta la tercera etapa, solo 9 entidades en el sector público han llegado a la tercera etapa, entonces es una herramienta que poco a poco se está fortaleciendo cada vez más y estamos batallando para que no forme parte del paisaje. Es decir, para que no sea una oficina más, ¿no? ¿Qué harán? ¿Qué resultados tendrán? Eso es lo que no queremos. Queremos que las oficinas de integridad, en lo que nos compete a nosotros, por ejemplo, del sector justicia, donde está Procuraduría General, el INPE, SUNAR, y el PRONACEJ, Programa Nacional de Centros Juveniles, y el PRONAVI además, Programa Nacional de Bienes Incautados, que las entidades del sector justicia, por ejemplo, que sus áreas, sus instancias que promueven, eh, que están encargadas, más que de promover, que están las encargadas de implementar este marco robusto de prevención, no sean parte del paisaje, ¿no? En las instituciones públicas que siempre sean como que estén dando que hablar, bien, por supuesto, pero que estén dando que hablar porque estamos haciendo cosas. Eso es lo que queremos. La siguiente pregunta, por Sí, favor, la siguiente Jesús. dice, ¿cuáles son las fallas más comunes en los códigos de ética institucionales que impiden su cumplimiento efectivo? Ahí tenemos que ser autocrítica. Por muchos años el código de ética en la función pública fue visto como algo para pegar en la pared, ¿no? Y no se hizo el ejercicio de aterrizarlo, de hacerlo parte de la vida cotidiana, la vida laboral cotidiana de los servidores. Ahora, con el código de conducta ética, eso pretende cambiarse. Es decir, tener un instrumento, una herramienta que les diga algo a los servidores y que les diga cómo, es decir, cómo se están comportando, cómo se está midiendo su comportamiento y cómo eso se puede elevar. Todavía no tenemos indicadores. Por ejemplo, el año pasado viajamos a varias regiones y en las oficinas que visitábamos de la defensa pública preguntábamos si es que tienen algún sistema de evaluación ética del desempeño. En general, eso en el sector público creo que no lo tenemos. Si es que hubiese ya experiencias al respecto, sería ya necesario conocerlos. El código de ética está en esa línea, de tener indicadores, herramientas muy concretas para medir el desempeño ético de los trabajadores, porque lo que no se mide no se mejora, así de sencillo. Lo que no se mide, no te muestra números, no dices, ok, hay que subirlo. Y el reto es tener un sistema de indicadores que den cuenta del comportamiento ético, que no es fácil, no es fácil tampoco, porque estamos hablando finalmente de cómo las personas, eh, qué están decidiendo, cómo están decidiendo en el día a día y cómo eso se alinea o no con los valores de la institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor error es no haberle dado herramientas de gestión para medir su eficacia. Esa sería la respuesta que podría dar desde mi punto de Siguiente vista. pregunta, Juan. Dice, ¿y la realidad actual de integridad pública es eficazmente comprobada? En la realidad actual, la integridad pública yo creo que estamos en el camino. Eh, si bien les decía que las políticas de integridad no tienen mucho tiempo, lo que sí tenemos es avances muy concretos, avances súper concretos. Por ejemplo, antes no se tenía una instancia donde que esté haciendo el ejercicio de medición de la implementación de esta herramienta que es el modelo de integridad. No existía, ya la tenemos, que se puede mejorar, que cada vez se pueden hacer mejoras, ampliar la implementación, son 2.500 instituciones públicas, si no me equivoco, de 2.000, 3.500, y recién 396 entidades han sido evaluadas, poco a poco se va creciendo. Yo creo que estamos en el camino
y la integridad pública es el camino correcto. Se ha promovido la idea que los gestores privados son buenos y que deben estar en el sector público. ¿Cuándo esto genera conflicto de intereses? A ver, no entiendo muy bien el sentido de la pregunta, pero un conflicto de interés es aquella situación en la que por mis intereses personales, familiares, eh, laborales, ¿no? La decisión que voy a tomar puede estar, no puede estar siendo completamente eh, ética, por decirlo, ¿no? Porque tengo un interés detrás. Entonces, justamente en el corazón de la definición de integridad pública que nos da la OCDE, está ahí la esencia de cómo, de lo que es un conflicto de interés, y ya tenemos un marco normativo de cómo evitarlo, herramientas muy concretas como el registro de visitas en línea, por ejemplo, para saber quiénes se reúnen con los funcionarios y los servidores públicos y qué decisiones se pueden estar tomando en consecuencia. Siguiente dice, el poder en general es un factor para ser corrupto. ¿Es algo social o antropológico? Hace unos años, cuando salió justamente lo de CNM Audio, una participante en un taller dijo, en un curso dijo, el juez, el que hemos visto en pantalla, no era bueno, pero el poder lo corrompió. Y en esa línea, digamos, varios no estuvimos de acuerdo. Yo creo que más bien el poder te muestra cómo eres y por lo tanto te muestra si es que desarrollaste este juicio ético, te muestra si es que desarrollaste este sentido convencional o postconvencional, según lo hemos conversado ahora, ¿no? Eh, o desarrollaste este criterio ético o no. Porque cuando estés con los reflectores encima, cuando tus decisiones sean vistas y evaluadas por otros, ahí es donde se va a ver realmente el carácter ético. Ese es cuando hablamos de justamente, si estuviésemos en un curso de ética en la función pública, solo de ética en la función pública, hubiésemos hablado bastante del carácter y cómo la tarea más fundamental que tenemos las personas, ya desde los filósofos griegos nos lo decían, es forjarnos un buen carácter ético. Y eso no cae del cielo, viene por repetición de actos que nos llevan en una dirección, en la dirección que estamos tomando nosotros en las decisiones en nuestra vida. Entonces, ahí es un gran tema que tendríamos que necesitaríamos otro espacio para conversarlo. Siguiente dice, ¿qué estrategias de otros países podrían ser implementadas en el Perú para fortalecer la lucha contra la corrupción? A ver, hay en Argentina, por ejemplo, para no irnos muy lejos, tienen o hicieron una encuesta, un estudio bastante sugerente en el sector público sobre prácticas de integridad, percepciones éticas. Y yo creo que una de los puntos interesantes que veo que se dan en otros países es la capacidad de tener información que te lleve a tomar decisiones. Eso ya lo estamos teniendo con el modelo de integridad. Por ejemplo, el modelo de integridad te pide que todas las instituciones una vez al año elaboren una encuesta entre tus servidores para saber qué piensan, qué hacen, cuánto conocen en relación a estos temas. Y ahora las instituciones públicas también ya están obligadas. Después, ok, ya tienes la información, tienes tus conclusiones. En otro informe presentarás qué hiciste con estas conclusiones. Yo creo que el aprendizaje de eso es algo bastante interesante y útil, porque si no tenemos información y no la utilizamos, porque también a veces generamos bastante información y no se utiliza, eh, es la experiencia que puede ser es que la información que tengamos, que copiemos, que generemos, sea útil para después tomar decisiones, que no esté divorciada la decisión pública de la información o la evidencia, como se dice ahora. Siguiente dice, ¿cuál es la relación entre la ética en la función pública
y la eficiencia en la administración del Estado. Ajá. Eh, Justamente son los dos, eh, los dos lados de una moneda, ¿no? Hasta hace unos años solían haber encuestas donde nos decían cuáles son los principales problemas en la función pública, que era eficiencia y corrupción. Eh, y ese es un gran problema que, que tenemos. Piensen en un puente, por ejemplo, ¿no? Pues en estos puentes que se caen, lamentablemente, que cobran vidas humanas o nos hacen perder muchos recursos por cualquier lado, eso está mal. Y uno suele pensar, ¿por qué pasa eso? O sea, y a veces se suele pensar, seguramente hubo corrupción. Entonces dicen, esto es ineficiencia. Entonces, por supuesto que tienen una relación. Ambos afectan el buen desempeño de la función pública. Ambos terminan con consecuencias como las que estamos viendo y no les voy a poner ejemplos porque los tenemos bastante fresquitos. Entonces, sí, tienen muchísima relación, ambas nos afectan muchísimo. Dice, ¿en qué medida las redes sociales pueden ser una herramienta para combatir la corrupción y fomentar la integridad? Bien utilizadas, yo creo que bastante. Siempre con un pero, ¿no? Sin dejarse llevar por las noticias falsas, por la información que no es precisa. Lamentablemente en las redes sociales existe mucha información imprecisa. Eh, o igual ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Ya están habiendo estudios como la inteligencia artificial te da resultados sesgados, ¿no? Sesgados aquí del algoritmo que lo han, como se ha programado. Entonces, sí, son aliados, la comunicación es un aliado, por supuesto que sí, pero tenemos que tener ahí bastante cuidado en no sesgar la información. Mm, ¿Cómo se puede lograr que el sector privado asuma un rol más activo en la lucha contra la corrupción? Hay bastantes experiencias que están siendo muy sugerentes. Por ejemplo, una que los invito a revisar es Empresarios por la Integridad. Empresarios por la Integridad es un grupo de empresarios justamente que están buscando que las empresas cumplan con estándares éticos, porque también pues han reconocido de que las empresas también han formado parte, estoy generalizando, ¿no? Algunas empresas han sido parte de este sistema. Empresarios por la Integridad es una experiencia muy bonita, tienen bastante información justamente en redes sociales, es así les sugiero revisar, porque ya nos están diciendo ellos, así como el sector público, tienen el modelo de integridad, este modelo de cumplimiento, en el sector privado también, modelos de compliance, de cumplimiento, sistemas de gestión antisoborno, que también hay en el público. Entonces, con buenas experiencias como esta, por supuesto que se puede hacer mucho. También hay la experiencia de semilleros. Búsquenla ustedes que están en esta etapa de la juventud. Semilleros es una experiencia de formación, ¿sí? En estos temas, con muy buenos docentes, profesores, semilleros, ¿no? De CCL, Cámara de Comercio de Lima, que también están interesados cada vez más en fortalecer la ética y la integridad desde el sector privado. Una siguiente consulta dice, en el caso de una municipalidad que convoca concursos CAS y que al final da como ganadores a personal que ha ocupado el mismo cargo como locador de servicios, ¿qué tipo de responsabilidad tiene la comisión de evaluación del CAS y otros funcionarios? Eh, Ese es justamente uno de los problemas que les había mencionado, ¿no? Las convocatorias dirigidas. Si se logra probar que esa ha sido una convocatoria dirigida, pues eso se debe denunciar en la instancia que ejerce la función de integridad, para que esto no quede así, ¿no? Que no quede impune. Por supuesto, de que cuando se encuentran responsabilidades tiene que haber sanción, porque si no se genera impunidad. ¿Y qué genera impunidad? Más corrupción. Entonces, cambiar el chip también es eso, cortar, cortar esa línea, cortar esa lógica y pensar y creer que esto puede funcionar de una forma diferente. Dice, los colegios profesionales no cuentan con herramientas de asesoría legal para aplicar estos temas.
¿cómo se plantearía un asesoramiento por parte del Colegio de Abogados? ¿Esto sería un tema de multidisciplinaridad? Uy, ahí sí ya mi capacidad, conocimiento, expertise y ya no alcanza para tanto, pero las experiencias, las veces que hemos estado en contacto con el Colegio de Abogados o con otros colegios de profesionales que están interesados en estos temas, y yo creo que tendrían las puertas abiertas para cualquier persona que quisiera fortalecer sus capacidades en esta línea. Pero ahí sí me quedo bastante corto, no tengo mayor información al respecto para hablar de los colegios, del colegio de abogados. Correcto. Siguiente, dice, ¿qué medidas adopta el Estado con las empresas contratistas que cometen actos de corrupción pese a haber suscrito contratos con cláusulas anticorrupción, conforme al marco de las contrataciones con el Estado? Ajá, ahí se necesitan dos cosas. Primero, no sé si es que va a ser parte del curso de especialización, no lo recuerdo, un módulo relacionado a contrataciones del Estado, especialmente por fungores y gobiernos locales. Hay pues bastante contratación pública de obras o bienes. Y segundo, cada vez más se están elevando los estándares de integridad eh, en las contrataciones públicas. Hace poco hubo una modificación del reglamento de contrataciones donde se ha incluido la cláusula o un compromiso de integridad. Y si es que se rompe ese compromiso, el contrato puede ser disuelto. Así es que, pero ahí sí se necesita alguien con toda la expertise que nos sale de integridad en las contrataciones del Estado. Ojalá que se pueda abordar el tema como parte del curso. Siguiente, dice, ¿por qué a pesar que la ética es muy importante entre los valores, por qué hay tantos funcionarios corruptos? ¿O es el caso que dichos funcionarios son mal elegidos por las mismas autoridades de la más alta jerarquía? Tenemos ahí un gran problema, ¿no? En el sector público, en el sector privado también, como sociedad, ¿no? Como sociedad, tendemos yo creo que lo que pasa en las entidades públicas es más o menos lo que está pasando en la sociedad, donde rige una cultura del vivo, donde se busca sacarle la vuelta a la norma para poder lograr mis objetivos. Donde incluso los otros no importa. Más o menos eso se refleja en las entidades públicas. Por lo tanto, tenemos un gran desafío. Ahorita, en estos meses, se está actualizando la Política Nacional de Integridad, como lo mencioné, la tenemos desde el 2017. La Secretaría de Integridad Pública es la encargada está liderando este proceso y de la documentación que se ha visto se tiene ahí con mucha claridad en el diagnóstico eh, y por lo tanto en las acciones que se deben de dar del Ministerio de Educación también, ¿no? Para fortalecer esta educación en valores, en una mayor conciencia cívica que nos lleve pues a no quedarnos con el vuelto pues, cuando nos dan de más, que nos lleve a no acelerar en luz ámbar o a no saltarnos la cola, porque esos valores cívicos también tienen que ponerse de manifiesto y nos va a ayudar eso, por tanto, ayudar a ese estándar de integridad en toda la sociedad en general. ¿Cuántas preguntas más tenemos, Dos Jesús? preguntas finales. Dice, ¿por qué las instituciones públicas no implementan las oficinas de integridad a pesar de estar normadas? Ajá. Eh, Buena pregunta. A ver, había, y yo creo que hay una combinación de varias cosas. Primero puede ser presupuesto. Segundo puede ser que no se le dé importancia al tema. Eso lo he escuchado en varias entidades, ¿no? No, acá todavía no se le da importancia al tema, ¿no? Todavía. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo no se le da importancia? Están obligados, justamente, como nos dice en la pregunta. Entre, entre desconocimiento, presupuesto y no darle la importancia, creo que por ahí va. Poco a poco. Eh, a medida que más instituciones implementen el modelo de integridad, se va a generar, creo yo, una conciencia de que sí, a todas las entidades públicas lo implementen. Es un reto, sí, pues hay muchas entidades que de verdad no tienen el presupuesto, lo van a delegar en recursos humanos y recursos humanos va a decir, Dios, no me den más responsabilidades, por favor.
eh, pero así es como va a tener que ser hasta que se le dé una partida propia para ejercer la función de integridad. La última, Juan. Dice, ¿cuáles son las acciones en concreto que se deben realizar para poder mitigar la corrupción y, y ayudar a construir una cultura de integridad pública? Hay que partir por entidades, es decir, cada entidad tiene su propia realidad. Hay que tener la disposición de tomarle una foto a, a la entidad, es decir, hacer un buen diagnóstico y poner las cosas con su nombre. Eh, Decir, en esta área se ha encontrado, se ha detectado producto del diagnóstico que tenemos esto por hacer, ¿no? Esto está, no está dentro de la línea de lo ético, no está dentro de la línea de lo correcto. Esa foto inicial, que es el diagnóstico, ya debería de dar pie para hacer de por sí muchas cosas, pero si ese diagnóstico lo alinean a los componentes del modelo de integridad, se puede poner en una matriz de acción muy concreta, no son 200 actividades, no, son acciones muy concretas que se pueden hacer para que la entidad empiece a moverse esta maquinaria y a generar un sentido común en la institución, un sentido común, eso es muy importante partir por ahí, que se sienta que en la entidad se está haciendo algo, que se sienta que los trabajadores perciban de, oye, hay algo, esto de integridad es algo nuevo, en caso que empiece a ser algo nuevo, interesante, vamos a ver de qué va a generar una expectativa, pero después mostrar resultados, porque si genera esa expectativa y después no muestra resultados, la decepción va a ser muy grande. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Hay muchas más preguntas, pero creo que el tiempo también ya nos ha vencido, ¿no? Entonces agradecemos nuevamente tu participación. Creo que ha sido muy importante tratar ese tema, más aún cuando es parte, digamos, de la conferencia inaugural del curso Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, que está dirigido a los cesiristas de la primera edición, que está concretamente dirigido a cesiristas de las universidades de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Los Oh, cesiristas de las demás regiones van a participar en la segunda edición, que empieza el 17 al 28 de marzo. Entonces todo está debidamente programado. Vamos a tener también una sesión final, ¿no? Para que los participantes al curso, hay más de 600 ciclistas que están inscritos a la primera edición. Bueno, entonces a ellos le decimos pues que va a haber una oportunidad más de contar con el licenciado Juan Villegas para las preguntas finales al cabo del curso. Probablemente haya algunas preguntas que deseen hacer. Entonces va a ser la oportunidad en la sesión de clausura que se va a realizar el 14 de marzo. Entonces, sin más, agradecemos nuevamente a todos los participantes y a nuestro expositor Juan Luis Villegas por esta participación y será hasta la próxima oportunidad. Muchas muy gracias. bien, muchísimas gracias, que les vaya muy bien.